realmente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Tenía qué? 2 hijos. Di conmigo, hijo. Hijos. Okay. El menor de ellos, yo no sé por qué los hijos menores siempre son los tercos, ¿verdad? Pero bueno, así nos tocó. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Subraya, apartada. Ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió una hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba en su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, también los hijos mayores tienen su parte, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Dijo, trajeron fara, ¿qué está pasando aquí? Llamando a sus criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, mas él respondiendo le dijo a su padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijito consentido, desgraciado, eso lo estoy agregando yo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todos hemos oído esta parábola, todos la conocemos por historia popular, seamos cristianos o no seamos cristianos. Te sabes esta historia, te sabes David y Goliat, y te sabes la tortuga y la liebre. Sí o sí. ¿Verdad? La tortuga y la liebre está chida. Esa no es de la Biblia, pero está chida. Y es una historia hermosa, porque esta historia no trata ni del hijo menor ni del hijo mayor, trata del padre. La parábola se llama, o la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero realmente, si tuviéramos más sentido en nombrar las cosas, podría llamarse el padre pródigo. ¿Por qué? Porque la palabra pródigo es muy diferente a la que casi todos entendemos. Nosotros entendemos pródigo como alguien que se desechó y regresó, y pródigo significa rico, significa lleno de bienes. Así que el hijo pródigo es porque primero tuvo bienes, no porque volvió. ¿Sí me estás entendiendo esa parte? Pero el pródigo de esta historia, el que tiene mayor riqueza, es el padre. Una riqueza de gracia, de misericordia y de amor. Y comencé diciéndote esto
esta historia trata de hijos. ¿Cuántos aquí somos hijos? Todos, ¿verdad? Nadie nació por generación espontánea, ¡pum!, aparecí. No, todos nosotros tenemos papás, venimos de alguien. Tal vez tus papás ya no están, tal vez sí están, no sé tu historia. En mi caso, papá partió con el Señor hace años, pero pues ahí andaba el viejón. Si me ves a mí, haz de cuenta que lo viste a él en su juventud. Guapo el pelado. Entonces, todos somos hijos. Por eso todos podemos entender esta parábola, porque no todos somos padres, pero todos somos hijos. Esta historia no trata de una persona que no conoce a Dios tampoco. Esta historia trata de alguien que ya es hijo. A ver, Abimael, barajéamela más despacio. Pues ahí va. Tal vez tú has dicho esta expresión, no has escuchado esta expresión que está mal dicha. Tal vez tú has dicho, todos somos hijos de Dios. Pues yo te voy a revelar una cosa, que no. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, según la Escritura, son aquellos que han reconocido a Cristo Jesús y se les ha dado la autoridad y el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Nos ha adoptado. El Espíritu Santo viene y te adopta como hijo. Pero cuando tú y yo somos inconversos y no queremos tener nada con Dios, según la palabra, no según yo. Es más, vamos a Efesios para que me creas, porque te veo así como renuente. Cuando yo veo a la gente renuente, pues les doy la palabra. No pasa más que eso. Efesios capítulo 1. Vamos a ver, siempre se me pierde Efesios. Dijo un amigo, ¿en qué página está? Pero no funciona así. Efesios 1 dice lo siguiente. Fíjate. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre. ¿Nuestro qué? Entonces, ¿qué son? Hijos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quién les bendijo? A sus hijos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Ser adoptados. Si tú eres adoptado, es porque originalmente, ¿qué? No eres hijo. ¿Sí me estás siguiendo eso? Nadie dice, voy a adoptar a mis hijos. Algunos mamás dicen, voy a regalarlos, ¿verdad? Los voy a rifar, primero que pase. Pero nadie dice, tengo a mi hijo, es legítimamente mi hijo, está registrado como mi hijo y voy a arrancar un proceso de adopción. No funciona así. Si tú quieres adoptar, es porque no es tu hijo. Y quieres extender tu paternidad sobre una persona que carece de padre. Y Dios nos estaba predestinando en Cristo Jesús, entendiendo que no era nuestro padre, a extender su paternidad sobre nosotros para que no fuéramos huérfanos y tuviéramos un padre en el cielo. Amén. Eso es lo que está diciendo este versículo. Para que nos extendió que estoy adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el registro para ser hijo? Jesucristo. Ahora fíjate lo que sigue diciendo. Vamos al capítulo 2. Él nos dio vida, Él les dio vida a ustedes cuando aún estaban muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron
en otro tiempo. ¿Qué tiempo? El que no estabas con Cristo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el espíritu de la potestad del aire? Satanás. Satanás opera sobre los hijos ¿de qué? Desobediencia. De desobediencia. ¿Quién es el desobediente? El que no está en Cristo. Es decir, el mundo se divide en blanco y negro, aunque no nos guste, aunque la cultura moderna en la que vivimos nos dice que hay grises, que hay rosas, que hay morados, que hay verdes agua. No. Hay blanco y hay negro, hay justo y injusto, hay pecador y hay justificado, hay infierno y hay cielo, hay hijos de Dios e hijos de ira, de desobediencia y del maligno, según esta palabra. Según seguimos leyendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es pródigo, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que esta historia no trata de un inconverso. Yo muchas veces he estado en predicaciones, en congresos, donde pregunta el pastor, ¿quién fue un pródigo? Y todos responden, amén. Y no es cierto. Yo le agüité esa predicación a una amiga. Se aventó esa pregunta y yo no respondí. Y me picudeó. Así sentado, dijo, ¿a poco tú no eres pródigo? Que no. Y se enojó. ¿Cómo que no? No. Yo nunca me he ido y vuelvo. Yo me convertí y desde el día 1 que me he convertido, he permanecido en la casa del Padre. No he experimentado que se siente estar convertido, me voy y vuelvo. Algunas personas sí, no soy mejor que ellos, ¿verdad? Simplemente no soy pródigo, no me cae el saco. Yo no sé lo que es irme, perderme, vivir sin Dios y luego ver si regreso. No me he experimentado y no lo quiero pasar. Tal vez ustedes sí, tal vez algunos están en esta situación donde has estado con el Señor y te alejaste. Y déjame decirte, la historia para ti es regresa. Pero tienes que ser primero hijo para experimentar esto. Porque esta historia solo la vives cuando entiendes eso, que eres hijo. ¿Cuál es el problema del hijo mayor? Perdón, del hijo menor. El problema del hijo menor es que tenía todo, pero no quería estar bajo autoridad. Di conmigo, quería los beneficios, pero no quiere la obligación. ¿A cuántos de ustedes sus mamás o papás le dijeron, en esta casa hay reglas? Aquí no es hotel. Aquí no les voy a hacer de comer, no es restaurante. Aquí vas a comer lo que hay, si no, no comes. Eso es en la adolescencia, porque de niño es o comes o no te levantas. Por eso uno crece todo norteado, ¿verdad? Primero que coma bastante. Y luego cuando estás adolescente, no comes. Y luego cuando estás más grande, estás comiendo mucho. O sea, total que la comida siempre es un problema. Pero nos dijeron eso, ¿sí o no? Mamá, voy a salir, ¿me estás avisando o pidiendo permiso? Porque esta es mi casa. Los papás siempre te van a recordar que esa es su casa. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente es su casa. Tú no la pagaste, tú no la construiste, tú no participaste. Tú vives ahí. ¿Sabes por qué tú vives ahí? Porque eres hijo. ¿Por qué viví yo en casa de mis papás? Porque soy hijo. ¿Por qué usaba el carro de mi papá? Porque era su hijo. ¿Por qué agarraba la cartera de mi papá, le sacaba sus billetes y me los gastaba con permiso de él? Porque soy su hijo. Nadie de ustedes que no fuera Magali, Saúl, Yukari o yo, sobre todo Yukari, no le digan, pero sobre todo Yukari, podía llegar con mi papá y agarrar algo de la cartera. Nadie de los demás, aunque fueran amigos de su hijo.
Mis amigos no entraban al cuarto de mis papás. Yo me acostaba en la cama y la revolvía todo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Por hijo. Porque me sentía hijo. Di conmigo eso. Me sentía hijo. Era hijo, pero hay hijos que son hijos y no se sienten hijos de Dios. Y viven atormentados y viven limitados, no aprovechan la bendición de la casa del Padre. Papá, ¿me puedo comer un jamón? Yo nunca le pregunté a mi papá si podía agarrar un jamón de los que estaban en el refrigerador. ¿Por qué? Porque yo sabía que soy su hijo y que todo lo que estuviera en el refrigerador que el don había traído, yo me lo podía comer. A veces me pasaba de lanza, ¿no? Una vez me dijo, oye, sí, cómetelo, pero guarda tantito para otros días, de una sentada. Me dijo, es que traía hambre, pues estaba en secundaria, dije, me estoy desarrollando. Yo me acuerdo la vez que choqué, he chocado una vez en mi vida, por estúpido. Porque estaba en secundaria, prepa, agarré el carro, me andaba luciendo, yendo a la 2, dando las vueltas ahí, ¿verdad? A ver qué se enganchaba uno ahí. Y en una esquina, oyendo metal a todo volumen con mis amigos, para que vieran que yo era bien machín, la di bien cerrada y me estampé en un árbol. Y aún me acuerdo que me bajé y dije, ya valí que eso. Ya me esperaba yo así como que en una isla desierta, desterrado de la casa. Mi papá no me dijo nada. O sea, en mal plan. Me dijo, la regaste, ya no vas a volver a agarrar el carro en tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Mi mamá fue otra historia. Luego te cuento la versión de mi mamá. Yo me acuerdo que yo no quería llegar con mi papá porque yo sentía que iba a abrir la puerta y ¡pah! Cachetada, ¿verdad? Así, a la derecha y a la inversa. ¡Pah! ¡Pah! O sea, algo así me esperaba yo. Y la preocupación de mi papá fue, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Digo, de la cabeza ya sé que no estás, claramente lo que pasó, pero ¿estás bien, hijo? Y nunca me reclamó eso. El día que me corrieron por peleonero, no, yo era una fichita, estás sentada y dices, ¿con quién estoy oyendo, verdad? La palabra de Dios. Era hijo de desobediencia y esto me alcanzó. El día que me corrieron tampoco me dijo más que colegio ya no hay. Fue su palabra. Colegio ya no hay, está la secundaria, escoge cuál de las federales, no, pues la 2. Pero siempre extendió amor, gracia y misericordia en mis regazones más gachas. Y mi papá no era una persona cristiana cuando hizo eso. No tenía el más mínimo temor de Dios, era bien canijo y era bien enojón, pero era papá. Y si yo veo que mi papá en la tierra, un hombre imperfecto, un hombre con errores, un hombre al que yo le podría cantar muchas otras cosas, porque estoy hablando de la parte buena, pero tiene su lado difícil, con todo y eso fue un excelente padre conmigo. Yo volteo al cielo y digo, Dios, ¿qué no harás tú? Porque tú solito, Jesús dijo, si ustedes que son malos padres en la tierra le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre en el cielo les dará a sus hijos? En un evangelio dice buenas cosas y en otros dice el Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuál es el problema con Dios? Yo siempre lo he dicho, Dios, tú tienes un problema conmigo y es que yo ya me la creí de que soy tu hijo. Entonces yo vengo a la casa del Padre y vivo en libertad. Yo me acerco a Dios, no como a ver si me merezco que Él extienda un poco su mano y me bendiga con tantito. No. Yo llego y le digo, con más respeto que a mi papá, ¿verdad? Porque a mi papá le decía, jefe, voy a salir. Voy a agarrar dinero y voy a agarrar el carro. Me decía, ok, agarra tanto. Pero eso me trató con de buena onda. Yo con Dios no llego así, ¿verdad? Pero sí le digo, Señor, como que se fue y vino la luz.
Si llego y le digo, Señor, tenemos esta necesidad. Yo sé que tú puedes cumplirla y yo sé que eres buena. Así que ahí está el recibo. ¿Sí? Cuando digo recibo no estoy diciendo literal, ahí está mi situación. Yo confío en que tú vas a operar de la mejor manera para conmigo. ¿Sí? Si me das lo que pido, era tu voluntad. Si no, sé que me vas a dar algo mejor. Así que todo esto gira porque este hijo que se está yendo sabe que hay bienes y sabe que su papá se los va a dar. ¿Sí me entiendes eso? Ahora, ¿cuándo se reparte una herencia? Cuando alguien se muere. En la cultura que estamos hablando, este hijo le estaba diciendo a su papá, prefiero el dinero que a ti a partir de hoy. Por eso no se queda en la casa, porque recibe la herencia y tiene que hacer como que ya su papá murió. Y habla de un creyente que su corazón se ha cerrado tanto a la relación con el Padre, pero que quiere los beneficios del Padre. Como esos cristianos hay muchos que oran por bendición sin tener relación, sin platicar con papá, sin sentarse en sus piernas, sin abrazarlo, sin juguetear con él, porque tener un papá va más allá de que te dé dinero, es el tiempo y la atención y la figura que representa. Y este hijo quería los bienes, pero no quería al papá. Y el papá, en vez de decirle, pues, sobre mi cadáver, ahí está, hijo, vete. Si tú pasas por la etapa de oveja mensa y se te quita lo menso y entras a una rebeldía abierta, déjame decirte una cosa, Dios no te va a tratar de detener. Dios no te va a impedir que te vayas. Dios incluso te puede dar algo que para ti aparenta ser bendición y permitir que te alejes. Porque Él sabe que eres el Padre pródigo. En la etapa de rebeldía abierta que es, yo no quiero relación contigo, es un trato muy diferente de Dios hacia nosotros a cuando estamos equivocándonos y cuando estamos teniendo inmadurez. Son dos etapas distintas. Ahora, aunque el hijo se fue y se gastó sus bienes, ¿qué crees? No dejó de ser hijo. Porque ese es un principio eterno. Una vez hijo, siempre hijo. No dejas de ser hijo. Nada más en las novelas. A partir de hoy mi hijo está muerto. No es que aquí está, ¿verdad? Se sigue apellidando igual que tú, trae tu carga genética, es más, de todos es el que más se parece a ti. Ahí está, y el hijo igual no se puede despapar. ¿Verdad? No, es que ahora ya no te quiero como papá, pues te friegas, o sea, así es esto, ya se fue. ¿Verdad? ¿Cómo somos de shows en la juventud? Yo no pedí nacer. Papá, pues a mí no me mostraron un catálogo tampoco, ¿verdad? Donde dije, este gordito moreno. No. Así llegamos. Las cosas que más trabaja Dios con nosotros, no nos las da a escoger. Nos da a escoger muchas cosas. Hasta tu pareja, tu esposo y tu esposa, lo escoges tú, no te lo sacas en una rifa. Pero ¿dónde naces? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué contexto social, económico y en qué hogar? Eso no lo escoges, eso lo escoge Dios. Y Dios escoge cosas buenas, porque en eso que escogió va a formar el carácter y el propósito que está en ti. Amén. Le dije, me hubieras formado el carácter y el propósito de hijo del dueño de Telmex, pero bueno, formaste aquí andamos en victoria. El hijo se va y el hijo despilfarra todo el dinero, se gasta todo lo que tiene en cosas alejadas a Dios, y de repente, como consecuencia, viene su caída.
todos los que estemos en una etapa de rebeldía, tarde o temprano nos vamos a topar con los cerdos. Tarde o temprano vas a estar ahí viendo la comida de los cerdos diciendo, de perdido eso quisiera comer, no traigo nada en el morral. Y no tiene que ser económicamente hablando. Hay gente que se aleja de Dios y le va económicamente muy bien también. Pero llega un momento donde te topas y dices, la verdad es que donde estoy, esta es la clave. Ahorita donde yo estoy, porque yo quise estar, y conmigo yo quise estar, no se parece a la casa de mi papá. No se parece a la casa de mi padre. Me acuerdo la primera vez que yo me fui a vivir fuera de casa de mis papás. ¿Cómo quería regresar a la casa de mis papás? De visita aunque fuera. Ya sabes que si eres mexicano entras vacío y sales con toppers de salsas, de carnitas, de huevito, no sé qué tal. Y no me fui por rebelde, me fui porque me tenía que ir. Y quería regresar. Tenía lo que yo siempre decía, dormirme a la hora que quisiera, ver la tele a la hora que quisiera, comer las pizzas que quisiera sin que nadie me dijera nada y poder acostarme sin limpiar. Perdón, todos quisimos eso. Luego ya me volví todo y todo está limpio, pero tenía todo lo que yo según quería y aún así extrañaba la casa de mi padre. Porque la casa del Padre es el lugar más seguro para nosotros. Y estoy hablando espiritualmente, hablando. Una relación con Dios siempre va a ser el lugar más seguro para sus hijos. Cuando este hombre está ahí, le cae el 20 y dice, fíjate, ahí es la clave. Él dice, en la casa de mi padre sí hay cosas. Pero él estaba batallando un poquito en ese momento con la identidad. Porque ¿qué fue lo que quiso ofrecerle al padre? Le quiso ofrecer un trato, le dijo, voy a ir, voy a reconocer mi error, pero yo no soy digno de pedir el lugar que tenía. No soy tan descarado, sí soy el desgraciado, pero no voy a llegar pidiendo que me trate como hijo. Voy a llegar como un jornalero, como un trabajador, como un siervo. En la iglesia hay muchos siervos y pocos hijos. Hay muchos que estamos tratando a Dios como Señor, no como Padre nada más. Donde pensamos que como siervos nos ganamos el favor del Padre haciendo, sirviendo, atendiendo, obedeciendo. Y sí, si yo contrato un pelado para que me ponga una puerta, ¿qué espero de ese pelado? Que me ponga una puerta. Yo no quiero que me haga un huevo con jamón, yo quiero que me ponga una puerta. Y el día que me ponga la puerta, yo no le voy a decir, muchas gracias, Señor, por ponerme la puerta. Yo lo voy a pagar porque le di un trabajo y me puso una puerta. Y sí, quedó bonito, tal vez por educación le diré gracias, pero ni me voy a preocupar cómo está él, ni cómo está, ni él me va a venir a mí a terapiar. Es una relación de empleador y empleados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así funciona el mundo. A lo mejor tú pensabas que todos éramos como los niñositos, ¿verdad? Y no. A mí en la Lórica donde trabajo me pagan las horas que trabajé. Si pedí tiempo libre me las descuentan del cheque. No me habla el jefe de Alórica desde India, oye, Abimael, no, empleado 60, 75, 625, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste? No, nada más no le paguen al rato ya. Esa es la relación de siervos. Pero la relación de hijos, ahí es muy distinta. Ahí es muy diferente. Yo no tengo que hacer algo para ganarme el favor de mi papá. ¿Sabes qué tuve que hacer para ganarme el favor de mi viejón? Haber nacido hijo suyo. Y ya. ¿Sí? Él me cargaba y me jugaba, no porque yo hiciera cosas, sino porque yo era su hijo. Él me atendió y me disciplinó y me proveyó, no porque yo fuera bien buena onda, sino porque yo era su hijo. Y en la casa de Dios, muchos de nosotros tenemos una relación con Él como siervos. No hemos aprendido a disfrutar. Y este hombre pródigo, ¿verdad? Va y le dice, papá, hazme como uno de tus jornaleros. Y la respuesta de papá es increíble.
La respuesta del papá es que desde lo lejos, que lo ve que viene, le sale al encuentro y lo abraza y lo besa. ¿Cómo vendría de mugroso ese hijo si estaba casi comiendo con cerdos? Yo no me lo imagino oliendo bien, ha estado en la miseria, ha estado en lo más vil, y viene y el papá lo besa, besa sus cachetes mugrosos, costrosos, la tierra ya toda endurecida, así llega y lo besa, apestoso, a kilómetros daba tufo el hijo. Y el papá no se detiene a ver eso, vierte gracia, vierte amor. Ahora, ¿qué está haciendo el papá en la escena? Lo está esperando, porque Dios te deja irte y se queda esperando a que vuelvas cuando eres un hijo de este tipo. Cuando eres una oveja, deja las 99 y se va porque estás mencita y te fuiste. Pero cuando te fuiste en plena rebeldía, Él está esperando que venga el Espíritu Santo, te haga volver en sí en el momento de tu quebranto y regreses. Y ahí va a haber gracia, misericordia y un perdón que no te imaginas. Pero no fue por el hijo. Lo dejó vivir. Y se quedó esperándolo en la casa. Todos los días esperaba a que volviera. Pero ahí estuvo. Amén. Cuando tú y yo nos equivocamos, Dios no nos va a tratar como jornaleros. Si tú eres un pródigo, te has alejado y quieres regresar, ya sea que estás aquí o que estás en la transmisión, yo te digo regresa, porque la respuesta del Padre va a ser bañarte, vestirte, alimentarte y matar el becerro gordo. Ahí me da miedo a mí, tal vez me agarra a mí, ¿verdad? Y hacer un fiestonón loco, porque su hijo que se había perdido ha regresado. Ahora, Abimael, ¿y cómo le hago yo? Con esto voy a terminar. Después hablamos del otro hijo en otra historia, por el tiempo. ¿Cómo le hago yo para poder tener una buena relación con el Padre? ¿Cómo le hago yo? Porque el problema, cuando tú y yo no tenemos una buena identidad de hijos con el Padre del cielo, no es culpa de Él. El problema está de nuestro lado, porque no hemos entendido un principio bien importante, y es con el que quiero cerrar. Hay una corriente psicológica que tiene media verdad, que aplica en lo natural, pero que en lo sobrenatural vemos que va más allá de eso, y es el siguiente. Yo no sé si has oído este concepto. De hecho, en la predicación lo he dejado notar en parte, pero muchos dicen, es que si tú no tuviste un buen padre en la tierra, tú no puedes relacionarte bien con Dios en el cielo. ¿Sí? A lo mejor tú ahorita estás oyendo y estás diciendo, pues para ti es bien fácil, Abimael, porque tu papá era bien buena onda en estos aspectos, y entonces tú no tienes problema con dudar de la provisión de Dios, porque si tu papá en la tierra te dio todo, tú sabes. Pero ¿qué tal aquel hijo que su papá no tuvo los recursos, o se le sordió y no lo quiso mantener, o no apareció, o falleció, y entonces el hijo no tiene una figura? Sí tenemos una figura, porque la puerta para entrar a conocer al Padre no es tener un buen padre, es conocer al Hijo del Padre. ¿Sí me estás entendiendo eso? Tú tienes que aprender a ser hijo, no como es el Padre. Por eso Jesús, está Tomás, ¿verdad? Y están los discípulos, y uno le pregunta a Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba despidiéndose Jesús de que ya se iba a morir, no iba a resucitar, y en ese arrebato uno de ellos les dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús voltea y les dice, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Así que, aunque tener un buen modelo paternal terrenal te ayuda, la verdadera definición de cómo nos encontramos siendo correctamente hijos de Dios es entrar por Jesucristo. ¿Por qué? Porque viendo a Jesús vemos al Padre y vemos al Hijo. Vemos a las dos figuras en el mismo, porque los dos son uno. Y en Cristo Jesús te das cuenta que, por otro lado, a mí Dios, si voy y le choco la iglesia, no nada más me va a preguntar, ¿estás bien? A mí se me va a decir, siéntate y vamos a cuentas. Mi papá no me puso a pagarle el carro, pero Dios se va a ver, Cristo pagó con sangre en su iglesia. ¿Cómo la estás tratando tú? Aunque seas mi hijo, tengo que llamarte a cuentas, tengo que hacerte responsable. ¿Sí? Hay papás bien buena onda que cuando el hijo está en el hoyo más profundo porque él la regó, el papá viene al quite y lo salva. A veces el Padre en los cielos va a decir, no, vamos a dejar que aprenda. Vamos a dejarlo. El que te diga Dios que te va a proveer, no te estoy diciendo que vas a tener millones, te estoy diciendo que te va a proveer. A veces el trato de Dios va a ser, vamos a dejar ver cómo funciona mi hijo, vamos a ver si está maduro para el paso que sigue que le quiero dar, y vamos a dejar que batalle tantito en estas áreas, yo tengo el control. O sea, hay para lo bueno y para lo malo, la figura paterna influye. Hay cristianos bien rebeldotes porque sus papás nunca les pusieron límites, nunca les dijeron que se hacía esto, que se hacía así, que había nalgada. ¿Y sabes qué? Cuando un hijo así llega al reino, el padre va a sacar la vara. El padre va a sacar la vara y te va a varear. Yo sé que no te gusta, está diciendo amén a esto. Pero ¿por qué te va a dar con la vara el padre si es bueno? Por eso, porque es bueno. Y porque la vara arranca de ti la rebeldía. Y entonces el padre a su hijo lo disciplina. Así que para lo bueno es papá, pero para las áreas difíciles también es papá. La confianza que puedes tener es que a Dios ni se le va a pasar la mano, ni se va a equivocar. Es un Padre perfecto. Amén. Y nunca, escucha esto, nunca te va a disciplinar desde el odio, desde el coraje o desde la destrucción. Nunca te va a dar más duro de lo que es para corregirte y enderezarte. Yo por eso duermo tranquilo. Me acuesto y estoy ahí, y sí, me preocupo por algo, y ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Voy con papá. Y le digo, papá, ocupo esto. Señor, ¿sabes qué? Traigo el rollo de que me quiero casar. Ocupo esto, Dios. Oye, le quiero meter esto a la iglesia. Señor, móchate. Oye, pues ¿qué hacemos? Quiero esto, quiero aquello. Y Dios va respondiendo. Una vez le dije, Señor, tengo calor. Y se tardó 3 años en respondernos, pero nos respondió. Dijo, a ver, vamos a dejar que aguanten 3 añitos sin clima. Vamos a cribar la tierra. Vamos a ver quién se va porque hace calor. Y algunos se van. Vamos a ver quién se queda con todo el calor. Dios sabe cómo, cuándo y todo lo que hace. Pero tú y yo tenemos que descansar en eso. Es un buen Padre. Amén. Padre, yo te doy gracias porque tu bondad, tu amor y tu gracia alcanza hasta el hijo más rebelde. Y Padre, yo pongo delante de ti a los hijos rebeldes que se han apartado de una relación contigo, a que vuelvan a ella. Hay algunos que están en la iglesia, pero no están en una relación de padre, sino de siervo. Y claro que eres nuestro Señor, y claro que te queremos servir, pero queremos tener una relación de padre e hijo. Y yo, Señor, quiero disfrutar ser hijo tuyo.
Y quiero que mis hermanos en la fe disfruten ser hijos tuyos. Y que podamos ver tu gracia, tu provisión, tu misericordia. Que cuando nos alejamos, sabemos que hay un Padre en casa con los brazos abiertos. Pero Señor, yo ruego que nos ayudes a nunca alejarnos voluntariamente. Nunca alejarnos voluntariamente, Señor. Te pedimos que nos perdones si se gesta en nuestro corazón una rebeldía, o si en nuestro corazón hay un desprecio a la relación contigo y una inclinación a tus bienes. Te queremos no por los bienes que tienes, te queremos por el amor y la gracia que has mostrado a nosotros, y porque has puesto tu Espíritu Santo dentro de nosotros, por el cual podemos clamar: Abba Padre, Papá, Papito. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.